Los Estados Unidos mexicanos. La principal economía de Hispanoamérica sin duda se ha consolidado a lo largo del tiempo como una de las naciones más productivas y poderosas del continente. México posee grandes abastecimientos, poderosas industrias, fuertes alianzas con socios estratégicos que ayudan e impulsan su economía. Pero al igual que todos los países, la nación azteca presenta gastos presupuestales, compromisos financieros del gobierno federal, aranceles de empresas productivas del Estado y de la banca de desarrollo. México a lo largo de su historia ha combatido el endeudamiento, pero en los últimos años la nación ha incrementado enormemente la deuda pública, al igual que la privada, dejándola en números rojos. En 17 trimestres, desde enero de 2013 a marzo de 2017, la deuda pública ha estado en semáforo rojo en 15 ocasiones, es decir, su tasa de incremento fue mayor 2 veces a la tasa de crecimiento del país, de acuerdo con una medición de la Organización Civil Mexicana. Pero ¿por qué un país como México se ha vuelto uno de los más endeudados no solo de la región sino también del mundo? ¿A quién le debe tanto dinero? ¿Cómo? ¿Es posible pagar esta deuda? Vamos a responder a cada una de estas preguntas en el presente video, así que comencemos. Muchos de los problemas de México han sido provocados por un mal manejo de su deuda externa. En la descripción les dejaré el link donde se muestra el recorrido histórico de esta deuda en México, tanto de las cifras de deuda externa como de las razones y porqués de haberla contraído. Apenas había nacido este país cuando Guadalupe Victoria, primer presidente, tuvo que contraer 2 pesadas deudas, y así iniciándose la larga historia de endeudamiento a través de los años del pueblo mexicano. Vamos a ver detalladamente con una tabla toda la información de deudas, datos adicionales del PIB corriente, reservas internacionales y exportaciones, para determinar los porcentajes correspondientes según el Banco Central de México, el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. Las 4 columnas fundamentales muestran la deuda externa total ajustada, la deuda externa pública total garantizada, la deuda externa del sector público federal y la deuda externa del sector privado desde el año 1964 hasta el 2018. Según muestra la tabla, la primera columna de cifras en color turquesa de la izquierda muestra la deuda externa total ajustada, que es la de mayor importancia en virtud de ser utilizada por las agencias internacionales para determinar el grado de solvencia y riesgo de inversión en todos los países. Junto a estas cifras se muestra el porcentaje del PIB que representa la deuda, el número de veces de las reservas internacionales y el número de las exportaciones anuales. Se puede apreciar que está en color rojo debido a que no ocurría un aumento significativo tan grande desde 1996, cuando se dio el famoso error de diciembre. Podemos mencionar que en este inmenso aumento se disparó desde mediados del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto. La siguiente columna con cifras de color turquesa se refiere a la deuda externa pública total, que representa la suma de la deuda del sector público y otras deudas, inversiones de instrumentos financieros en manos de extranjeros que se considera públicamente garantizadas y que en 2017 representaron el 29.96% del PIB. La tercera columna con cifras de color turquesa corresponde a la deuda externa del sector público federal, que determina trimestralmente la SHCP, de acuerdo a los requerimientos de financiamiento externo. En 2017, esta deuda representó el 17.59% del PIB, que es alto en extremo si se considera que los presupuestos deben ser equilibrados, y esta cifra debe rondar entre el 0 y 1% del PIB. La cuarta columna con cifras de color turquesa corresponde a la deuda externa del sector privado y que representa el 12.7% del PIB en 2017. Esta deuda no tiene garantía gubernamental. Sabiendo esto, ¿a qué se debe toda esta deuda y por qué crece y crece? Bien, en general la deuda de México, la mayoría del gasto se deriva del pago de pensiones, el crecimiento del costo de la deuda por la tasa de interés y las participaciones enviadas a las entidades federativas. Si hablamos de la deuda externa, existen muchos factores que no alcanzo a mencionar en este video. Por ejemplo, gran parte del aumento en el último periodo se debió por incrementar el gasto, servicios financieros de las empresas públicas del Estado como Petróleos Mexicanos Pemex y Comisión Federal de Electricidad CFE. También se puede decir que el costo financiero de esta deuda se ha incrementado porque además de pagar los intereses correspondientes, hay que pagar en la divisa con la que fue contratado el crédito, de manera que si el peso se sigue despreciando, cada vez costará más recursos para realizar el pago. La principal fuente de financiamiento para el país en esta deuda es la emisión de bonos en el mercado de capitales. Esta clasificación representa el 80% del total de la deuda externa total, siguiendo las cifras de la SHCP. En septiembre de 2018, la deuda pública externa representó el 18% del PIB total mexicano, lo que en términos monetarios equivale más o menos a unos $200 mil millones. El principal acreedor son los Estados Unidos, que da al país 37% del total del crédito.
75% de la deuda externa está financiada en dólares americanos. La deuda contratada por Pemex, la CFE y otros organismos y empresas paraestatales representan el 50% de toda la deuda externa del sector público. La deuda pública, los préstamos internos y externos contraídos por el sector público, es un mecanismo para generar obras públicas e inversión que no debe ser abusado, ya que un saldo demasiado alto genera desconfianza por parte de inversionistas. Esto es preocupante, porque nos vuelve dependientes y vulnerables respecto al exterior, debilita nuestra moneda y presiona las finanzas públicas, ya que además de subir el saldo de la deuda en dólares, esta se incrementa de manera importante en pesos, conforme nuestra moneda se desprecia frente al dólar. Para combatir el endeudamiento se necesita un menor gasto o más eficiente, así como recibir mayores ingresos, algo que se puede tratar con una buena reforma fiscal. México debe demasiado, pero al tener más gastos comprometidos que ingresos, no tiene margen para invertir ni para saldar esta deuda.